El tema que nos ocupa hoy es villas miserias. Nos vamos a focalizar en la Villa 31, 31 bis, las villas de Retiro, pero para a partir de ese caso concreto entender una tremenda problemática que va mucho más allá de una villa. Hay cerca de 1900 villas y asentamientos precarios en la que sobreviven en muchos casos más de 500.000 de personas. ¿Por qué villas es uno de los grandes desafíos 2016? El diagnóstico. En las villas 31 y 31 bis de Retiro viven 45.000 personas, casi el cuádruple que en 2001. Es la misma cantidad de gente que vive en una ciudad como Tres Arroyos, con la diferencia de que están hacinadas en una superficie total de apenas 32 hectáreas. Se estima que hay unas 8.000 viviendas, algunas de 5 y hasta 6 pisos. Se encuentran asentadas sobre terrenos pertenecientes al ferrocarril, a la Administración General de Puertos y a YPF. Están en una de las mejores zonas de la ciudad. Ello explica por qué varias administraciones la quisieron erradicar. Los militares de la dictadura, el exintendente menemista Jorge Topadora Domínguez y también Mauricio Macri, aunque luego cambió de idea. Luego de una larga lucha, los habitantes lograron que en 2009 la legislatura sancionara la ley 3343 de urbanización de las villas 31 y 31 bis. Pero esa ley nunca fue implementada. Lo que sí se ejecutó es un programa de mejoras a partir de 2012 que ya lleva invertidos 114 millones de pesos, con los que se proveyó de agua potable, pavimento y desagües al 80% de la Villa 31 y al 45% de la 31 bis. El gobierno de la ciudad le reclama a la nación que le transfiera las tierras con el compromiso de entregar las escrituras de los inmuebles a sus dueños. Una disputa más entre la ciudad y la nación. Además de la Villa 31 y 31 bis, en el país existen alrededor de 1.900 asentamientos informales en los que viven 532.000 familias, según el relevamiento que realizó la ONG Techo en el año 2013. El presupuesto nacional 2015 asignó 1.642 millones de pesos al programa de urbanización de villas. Además, hay 3 partidas que suman 15.000 millones para el programa Techo Digno, mejora del hábitat e infraestructura básica y fortalecimiento comunitario habitacional. No es poco dinero, pero el problema es gigante. ¿Qué piensan hacer los candidatos con la Villa de Retiro y con los asentamientos precarios en general? Estamos aquí con Mauricio Gianbartolomei. Hola, Mauricio. Hola, Marcelo. Con quien elaboramos el informe de hoy sobre villas. Me corregía recién. Mauricio, estaba bien el informe. Me equivoqué en lo que dije. 532.000 familias, no personas. Multipliquen, en muchos casos son familias numerosas y podemos multiplicar esta cifra por 5 o por 6. Sí, estamos hablando de por lo menos 2 millones de personas que viven en estos lugares. ¿Cómo creció el fenómeno de la villa al ritmo de cómo este país se empobrecía durante mucho tiempo? Esa es una imagen del año 2000 que se muestra la villa, una imagen aérea, y acá tenemos una imagen actual, 2015. Fíjate que el crecimiento es bastante notable. Por ahí abajo, a la derecha de la pantalla, está instalado el último barrio, que es el San Martín. En total son 10 barrios, pero el barrio San Martín es el último que se instaló. Está pegado a las vías del ferrocarril San Martín. Tuve muy pocas buenas ideas en la vida y una que tuve que era muy buena, no me la concretaron. Estábamos en la revista 21, ya por 1999-2000, y se me ocurrió, la revista en ese entonces quedaba pegada a la Embajada de Israel. Y yo pasaba casi todos los días por la autopista Ilia y atravesaba, como todos sabemos, la Villa 31. Entonces se me ocurrió
una cámara fija que todos los días o una vez por semana sacara la foto al lugar donde en ese momento, estamos hablando de la primera imagen, el año 2000, la villa estaba creciendo, que es de la autopista Ilia yendo hacia el Obelisco, hacia la derecha. Crecía y crecía y crecía y crecía. Y la idea era después pasar todas las fotos en corrido y ver día por día o semana por semana, pero la sección fotografía de la revista no me hizo caso, así que esa que es una gran idea no la pude cumplir. Acá estamos cumpliéndote el deseo. Con 2 imágenes, pero que bueno, tomamos un periodo de tiempo de 15 años, que muestra bastante a las claras el crecimiento tremendo que tuvo la villa, que en el año 2000 tenía 12.000 habitantes, más o menos, y en el 2015 llega a 45.000 y algunos habitantes del barrio dicen que puede superar los 50.000. Hay unas 8.000 viviendas aproximadamente, como veíamos en el informe, algunas de hasta 5 o 6 pisos, y muchos de los cuales alquilan sus habitaciones para otras personas, entre 2.000 y 3.000 pesos, ¿no? Estamos hablando de una villa que no es donde peor se vive. En realidad es de las que menos mal se viven, no voy a decir las que se viven bien, de las que se viven menos mal. Vamos a ver ahora en 2 segundos en la primera parte del informe con las propuestas, con el futuro. Tenemos una segunda parte y después va a estar acá la persona que diseñó, el arquitecto Javier Fernández Castro, que diseñó y que nos va a explicar cómo es posible urbanizar, transformar una villa en un barrio digno, no solo de esa villa, sino cualquier otra. Ahora, primera parte del informe, el futuro. Nosotros lo que necesitamos es la transferencia de tierras, ¿bien? Para poder seguir avanzando con todo lo que se viene haciendo. Calculá que en los últimos 4 años se hicieron más de 11 kilómetros de obras de infraestructura adentro de Villa 31. Es difícil de calcular teniendo en cuenta la inflación que tenemos hoy, pero yo calculo que hoy por hoy con 400, 500 millones de pesos se puede terminar de urbanizar. Falta hacer apertura de calles, falta limitar el crecimiento. El tema es que desde la ciudad no tenemos competencia para eso. La Villa 31, como muchas villas del conurbano, algunas están consolidadas. Entonces, lo que hay que hacer es dotar al Estado y a las organizaciones de distintos instrumentos, de variados instrumentos urbanísticos, porque no todos son iguales y no todas las soluciones son iguales, para que cada uno adopte la solución que más convenga y que le dé más seguridad a ellos. La idea sería una ley federal de adhesión del resto de las provincias, donde de acuerdo a estos principios rectores hay una oferta, un menú de instrumentos urbanísticos para poder ir solucionando el tema dominial y el tema del acceso a la tierra fundamentalmente. Atender primero las necesidades de la gente, y hoy las necesidades son las cloacas, son los desagües, es el agua potable que no llega a todos lados, todo lo que tiene que ver con el paquete de obras de infraestructura. Hace una semana estuvimos caminando la villa después de 7 días del temporal que hubo de lluvias, un día antes de la sudestada, y todos los lugares en los que hicimos obras, ninguno estaba inundado. Nosotros lo que creemos que lo primero que hay que hacer es la posibilidad de que la gente tenga su título de propiedad. Eso para una familia es muy importante porque le da previsibilidad a esa familia. A partir de la regularización dominial empieza la posibilidad de, con distintos instrumentos urbanísticos, ir dotando de servicios y convertir lo que puede ser un asentamiento, una villa, en un barrio. Nosotros tenemos experiencias, hay hoy cerca de 18.000, 19.000 viviendas construidas y construyéndose, no solo en toda la cuenca del Matanza-Riachuelo, en la cuenca del Arroyo del Gato en La Plata, ahora en el Luján. Hay ahora una segunda parte del informe y después la persona que diseñó y que nos va a contar cómo se puede urbanizar, transformar la villa en barrio. Ahora la pregunta, Mauricio, es, ¿hay alguna experiencia ya en Argentina de urbanización de villa? Hay una experiencia en la Villa Palito, en San Justo, La Matanza, donde se construyeron 1.350 viviendas
que involucran a unas 800 familias. Se logró, gracias al esfuerzo de las cooperativas del barrio, un trabajo en conjunto entre el gobierno municipal, provincial y nacional. ¿Qué se logró? Aparte de la construcción de viviendas, apertura de calles, cloacas, desagües pluviales, tendido de red eléctrica y también otras mejoramiento actividades. Habitacional. Exactamente, mejoramiento habitacional y otras construcciones para los vecinos, por ejemplo, centro de jubilado, un polideportivo, escuelas. Ese ejemplo de la Villa Palito es uno de los que tenemos cerca, no hay que ir a Medellín o a San Pablo, los otros ejemplos de urbanización de villas cerca, digamos, en la región. Acá nomás en San Justo tenemos un ejemplo que se puede aplicar perfectamente tanto en la Villa 31 como en el resto de los asentamientos que hay en el país. Recién en la primera parte del informe sobre el futuro de la villa escuchaste a un representante del oficialismo y un representante del gobierno de la ciudad. Más opiniones en esta segunda parte, Villas, el futuro. Bueno, en primer lugar, lo que habría que hacer por parte del gobierno de la ciudad y en acuerdo con el gobierno nacional es cumplir con la ley que ya existe, que fue votada en el 2009, promulgada en el 2010, de urbanización de la Villa 31 y 31 bis. Si bien Mauricio Macri en ese momento, en el 2010, dijo que la villa para el 2015 iba a estar completamente urbanizada, hoy vemos que sigue siendo algo que no sucedió y en lo cual no se ha invertido plata y cada vez invierte menos plata para la urbanización de las villas. El proyecto en sí es bastante íntegro, tiene el tema de la apertura de calles, construcción de viviendas, plazas, un centro de comercialización y microemprendimiento dentro del barrio. Es muy íntegro. El tema es que hoy por hoy las obras que viene efectuando el gobierno de la ciudad no son obras que durarían mucho tiempo. Por ende, hay un cierto riesgo de que esas obras, las tengas que, empezar de vuelta todo, porque son obras que no son pensadas para una urbanización, sino para parches. Y la reurbanización o urbanización, si quieren para simplificar, tendría que incluir muchísimos aspectos. Primero, la regularización dominial, o sea, que la gente sea propietaria del suelo y no tenga miedo que sea un posible desalojo. Después, todo lo que es infraestructura, que en algunos casos se ha avanzado, creo que en el conurbano sobre todo eso fue algo muy importante. Y después también la vivienda, porque hay que discriminar qué vivienda puede permanecer, que está en buena calidad y cuál no. Y también una cosa muy importante que no se ha como desafiado todavía es qué pasa con los inquilinos. Nosotros opinamos que lo central es que los vecinos, eligiendo sus delegados democráticamente, sean los que tengan la voz y voto en estos proyectos, que son los que viven ahí, que son los que trabajan en los alrededores, que son los que saben cuáles son los verdaderos problemas de la villa y que eso se puede hacer en juego, digamos, en una sociedad con profesionales de la universidad pública que han presentado un montón de proyectos para las distintas villas de la ciudad y también del país. Es importante el censo porque el gobierno de la ciudad, según datos oficiales, dice que hay cerca de 15.000 a 20.000 personas viviendo en el barrio, cuando hay otras cifras que dicen que hay más personas, entre 35.000 y 40.000 personas viviendo en la Villa 31 y 31 bis. Es importante el censo para saber también a quién se le va a asignar la propiedad, la titularidad de la vivienda, ¿no? Creo que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires es dramático el no uso del presupuesto, o sea, cada vez es más bajo y no se ejecuta, ¿no? En el conurbano creo que se tendría que hacer algún fondo especial o una política de mucha mayor escala, digamos. Hay buenos ejemplos, pero son pocos casos en relación a al fenómeno que además crece todo el tiempo, tanto en capital como en conurbano. Estamos con Javier Fernández Castro, gracias por venir. Javier Fernández Castro es arquitecto y fue quien elaboró, tras un largo trabajo, ahora nos va a contar, un proyecto para urbanizar la villa de Retiro, la 31 al 31 bis. Contanos en qué consistió esa elaboración, cómo fue ese proceso. Bueno, antes que nada, para que no me maten, no fui yo solo, fui con un equipo importante. Condujo un equipo. De docentes e investigadores de la Facultad de Arquitectura.
Empezamos a trabajar un poco, como se veía en el informe, a partir de las experiencias que se habían hecho en otros países, sobre todo en Brasil, ya en el año 2002, a ver si algo de eso se podía replicar como política en los casos argentinos. Tomamos como caso de estudio la Villa 31, porque en ese momento era la que tenía como más complicaciones o más contradicciones, o estaba más en discusión el tema de la erradicación, para ver si, bueno, aplicando sobre ese escenario, las demás eran como más fáciles, digamos, de desarrollar. Esto fue tomando una dinámica propia, lo que empezó como un proyecto de investigación, después fue tomado por los vecinos y por las organizaciones vecinales como una herramienta de reclamo, y es lo que vos contabas que culminó en la ley de urbanización en el año 2010. ¿Cuánto de lo que aparecía en ese proyecto ya está realizado? ¿Muy poquito? ¿Nada? Prácticamente nada. Prácticamente nada, digamos. Si bien es cierto que se han hecho algunas inversiones en el barrio, sobre todo más como generación de empleo, que como respuestas estructurales, no están siguiendo un plan general, sino que son como parches atendiendo necesidades y urgencias, pero que no están siguiendo una secuencia lógica. El gobierno de la ciudad no aprovechó casi nada ese proyecto elaborado, que tiene, tengo entendido, además, el acuerdo, el visto bueno de buena parte del vecindario de la villa. Sí, en su momento fue aprobado por la totalidad de la legislatura, por unanimidad, pero luego, digamos, las herramientas, que era el otorgamiento de presupuesto, la generación de una autoridad, cambio de norma, etcétera, para empezar a desarrollarlo efectivamente, eso nunca fue logrado. Ahora vamos a ver con el arquitecto en pantalla partes del proyecto para que nos explique en qué podría transformarse la villa. Contanos qué es eso. Mira, básicamente todos estos proyectos trabajan con hacer un pequeño porcentaje de vivienda nueva, en este caso es entre un 25 y un 30% de las 9.000 viviendas generales que hoy tiene la villa, y a partir de ese movimiento que se hace en un terreno cercano, lindero a la villa, lo que es actualmente el barrio, podés abrir calles y vincularlo con el resto de la ciudad. Descomprimir un poco. Exactamente. Lo abigarrado que bajar la densidad para poder abrir calles dentro de la villa. Exactamente. Y esas son las viviendas Esas son imágenes tipo de las viviendas que se otorgarían a las familias que tendrían que trasladarse a un terreno lindero. Segundo, ¿eso qué es? Son esquemas de arquitectura, cortes, de cómo son la sección de esas viviendas. También acá estamos trabajando con algunas ideas innovadoras que rompen un poco con la tradición de lo que se concebía como vivienda social. ¿Por qué? Apostando, porque en general se viene de varios fracasos en esa historia, digamos, ¿no? Los grandes conjuntos de los años 60 y 70, que esos grandes monoblocks, exacto, que en muchos casos fracasaron, no todos, pero en gran parte sí. Entonces estamos trabajando con soluciones que dan, podríamos decir, con una economía bien entendida, que dan más superficie, respondiendo también a los distintos tipos de familia que hoy conviven en el barrio, y al mismo tiempo reduciendo costos a partir de, obviamente, innovaciones tecnológicas. ¿Podemos ir para atrás? Le estoy al director. ¿Podemos ir un segundo para atrás? Esa es la tercera. ¿Qué pasa si alguien te dice, me gustaría a mí vivir ahí? Y eso es lo bueno, digamos, que a todos nos gustaría vivir ahí. Si realmente pensamos en una vivienda inclusiva, en un barrio más de la ciudad, que en definitiva eso es la urbanización del barrio, no tiene que ser menos arquitectura o menos ciudad, sino que tendría que ser la misma arquitectura, los mismos equipamientos, los mismos servicios a los que podemos aspirar todos. Ahora sí, sigamos con la tercera. ¿Eso que vamos a ver ahora, Javier? Hay diferentes tipologías, digamos, nosotros le decimos tipologías a las distintas maneras de vivienda. Obviamente, a diferencia de los ejemplos que mencionabas, como Villa Palito, etcétera, es una villa especial porque es una villa que está dentro de la ciudad y en pleno centro. Por eso es tan apetecida. Exactamente. Y las soluciones son distintas a trabajar como en el caso de Villa Palito, que está en el tercer cordón del área metropolitana, con una densidad mucho más baja. Entonces aquí las arquitecturas tienen que ser arquitecturas centrales, arquitecturas de densidad, inevitablemente. La siguiente, eso también, modelo edilicio. Modelo edilicio, uno de ellos. Esto también es otra discusión que se da bastante contemporáneamente sobre el tema de la vivienda, si las torres o no pueden ser destinadas a vivienda social, es una larga discusión. Nosotros proponemos que sí. El fracaso de estos ejemplos en muchos casos venía en épocas anteriores porque era población rural recién trasladada que no estaba acostumbrada al urbano. Hoy los que viven en la villa son los que mantienen
los servicios de la ciudad, los que construyen estos mismos edificios, así que ya no existen esos problemas de apropiación. De las 32 hectáreas que ocupa la villa actualmente, en el proyecto, ¿cuánto quedaría de espacio verde? Un tercio. Un tercio de espacio verde. De ahí la necesidad de descomprimir. Exactamente. Eso es también otro corte. Esas son otras dos tipologías combinadas. Una baja, que es lo que ves por abajo como una barra, que es lo que toma la altura que hoy tiene la villa, y en algunos puntos, por necesidad de densificar, se crece en altura. ¿Hay una más ahí? No. ¿Qué ves ahí, Javier? Son imágenes aéreas de un helicóptero de la villa. Sí, la 31 es la postal típica de lo que los especialistas hablan de dualidad urbana, ¿no? De dos ciudades. Tenés esta Libertador mediante o vías del ferrocarril mediante, estas dos ciudades, la informal y la formal, mal llamadas así, y en realidad es posible integrar esto como un barrio más de la ciudad que tenga las mismas infraestructuras, equipamiento público y servicios que el resto. ¿Tenés alguna idea aproximada de cuánto debería destinarse el presupuesto como para ir realizando y en qué plazo se podría llegar a, pongamos, a un ideal? La ley de urbanización en su momento le otorgaba el 0,05 del presupuesto municipal anual y en 6 años se urbanizaba la villa. Ahora habría que actualizar y revisar un poco esos números. Con 0,05. Exactamente. Estos proyectos, como no derriban todo y hacen todo de vuelta, sino solamente lo nuevo es un tercio y el resto es infraestructura, son mucho más baratos y las experiencias tanto brasilera como colombiana lo prueban que lo que eran las políticas tradicionales. ¿Tuviste alguna vez oportunidad de hablar con un funcionario del gobierno de la ciudad y discutir por qué no avanzan? Sí. Ha habido, en el caso de la ciudad, políticas erráticas. Como vos bien decías, en un momento la política era erradicar, luego erradicar parte, luego apareció la ley de urbanización y el discurso políticamente correcto de que debía ser urbanizada ganó un poco el discurso oficial, pero lo cierto es que más allá de estas acciones puntuales nunca hubo voluntad de tomar el proyecto urbano como totalidad. Y la última pregunta, ¿crees que la sociedad en su conjunto mayoritariamente estaría de acuerdo en destinar dinero para urbanizar la villa? Yo creo que sí, porque la urbanización de la villa no es solo para los villeros, es para toda la ciudad. Cuando se piensa el proyecto, se resuelve el tema habitacional o el tema de espacio público de los vecinos, pero también se resuelven otras cosas que la ciudad necesita en ese lugar. Continuidad de la autopista, accesibilidad del puerto, mejoramiento del tránsito. Y el proyecto es un proyecto integral, no solo pensado para la villa, sino para transformar la villa, vuelvo a repetirte, en un barrio más de la ciudad incorporado a la estructura general. Javier, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Este es el ejemplo de una villa, de un asentamiento, es una de las más grandes, es cierto, pero hay en el país cerca de 1900, con más de medio millón de familias viviendo ahí. Vamos ahora a un breve corte y en instantes vamos a charlar básicamente de política, pero por qué no también de la vida de teatro con Luis Brandoni.